un tiempo de poder escuchar y reconocer y entender tu palabra, no solamente para poderlo explicar, sino que podamos entender y vivir por esa palabra, y no solamente el conocimiento, sino el hacer esa palabra, Señor, se convierte en una experiencia de poder vivir y habitar como tú esperas que lo hagamos. Señor, gracias. Te pedimos que en este tiempo nos estés guiando a través de este estudio. Ahora vamos a estar estudiando todo lo que es acerca de aquella iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que era el plan para donde tú nos llevarías, el lugar donde tú estableciste que estuviéramos, Señor. Queremos conocer las características de la iglesia, las labores, la misión y la razón por la cual existe, Señor, para poder afianzar nuestra fe, conocer lo que debemos de hacer y poder hacer tu voluntad de mejor forma. Gracias, y te pedimos que durante estas 8 lecciones que vamos a tener, tú nos ayudes, Señor, para poder aprender y ser guiados por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, pedimos tu bendición de principio a fin, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya. Listo. Estamos ya con este curso, las 8 lecciones, creo que ya es el cuarto curso que llevamos juntos. Es el cuarto curso, creo, ¿no? Sí, cuarto. Sí, pastor, cuarto. Es la cuenta, pastor. No, sí. Cuarto, por lo menos, ¿no? Sí, Estaba cuarto. pensando que era 5, pero es cuarto. Muy bien. Entonces, seguimos con el tema de doctrinas, y como hemos visto en Introducción a la Teología Sistemática, el tema de las doctrinas en la Biblia son importantes, ¿no? Estamos tratando lo más importante. También a través de este estudio que estamos haciendo, no sé si usted se ha dado cuenta que lo que trato de contrastar, ¿no? Es la diferencia cuando la Biblia enseña algo, la diferencia cómo nosotros entendemos el texto y cómo es que se diferencia de nuestra iglesia, que viene de una iglesia reformada. Nuestra iglesia es una iglesia de doctrina reformada, y cómo es que a diferencia de otras iglesias, cómo lo interpretan, que no son iglesias reformadas, es decir, como iglesias pentecostales o metodistas u otras, ¿no? Principalmente siempre vamos a notar una diferencia. Por ejemplo, reformados son las iglesias bautistas y las iglesias presbiterianas y algunas otras, ¿no? Entonces siempre lo que vamos a tratar no es que yo diga que la doctrina de nosotros es la única y la otra no es, sino simplemente de poder comparar. Mira lo que dice el texto bíblico, mira cómo interpretamos nosotros, cómo es lo que, y a la luz y compararlo con otras posturas. El punto es siempre, cuando hablamos, es que, ¿cuál es tu postura? ¿No? Debería haber una, no puede haber 2 posturas. Yo creo eso. Una postura debe haber, porque el Señor dio una sola pauta, no dijo, bueno, el que interprételo como quiera y aplíquelo como quiera. Entonces, a nuestro parecer, hay algunos conceptos a la hora de la interpretación que difieren, ¿no? Entonces, en las doctrinas, pues, hemos tratado bastante el tema de por qué algunos piensan que la salvación se pierde. Hemos hablado, hemos visto, pero algunos, no, es que yo tengo la postura de que sí se pierde, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, un poquito, hemos tocado, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, ya hemos visto que no se pierde. Y hemos confirmado, la última vez que hemos conversado, hay muchos versículos en la Biblia que dicen que no se pierde, y solamente 6 o 7 textos que no afirman que se pierde, sino que si no se entiende el contexto, son un poco difíciles de entender. Entonces, algunos van por ese lado. Entonces, notamos dos diferencias, ¿no? El calvinismo, que es de doctrina reformada, y el arminianismo. Muchos hermanos en las iglesias son arminianos. Algunos dicen, no, soy reformado, soy de la línea calvinista. O sea, cuando hablamos de eso no estamos diciendo que Calvino es nuestro ídolo, le ponemos velita y lo sacamos en octubre, ¿no? En procesión. No estamos hablando de eso, sino simplemente que nosotros como que o sea, esa doctrina que se enseñó ahí es correcta, y la continuamos, ¿no? Entonces vemos que
el tema del arminianismo, si bien es cierto, muchos dicen soy calvinista, pero en la práctica me he dado cuenta que dicen cosas de arminianismo, ¿no? Hay una tendencia por enseñar una doctrina diferente a la gracia, ¿no? Entonces la gracia es gracia, es gratuito, ¿no? Entonces yo quiero dar un marco para poder empezar a entender las cosas que enseña la Biblia acerca de la iglesia. Entonces, por eso que estoy hablando acerca de esto. Entonces vamos a ver primeramente que el tema de la salvación, usted lo han llevado, ¿no? Lo han llevado con Pastor Alejandro Díaz, si no me equivoco, ¿no? Entonces ya ahora tienen una mejor concepción de lo que es la salvación. Entonces, no sé si tocaron el tema o alguien se acuerda, yo le mencioné en varias ocasiones. El tema de la salvación, ¿cuál es el proceso de la salvación? ¿Alguien recuerda? Primero el arrepentimiento. Arrepentimiento. Ya. Creer. Ajá, Proceso de justificación, santificación y gloria. No, Ya. arrepentimiento, creer y... Lo escuché en su prédica del domingo. Ya. Ya. A ver, No. vean, vamos a ir por partes. Lo he repetido también en clases, pero no, como no es mi punto de enseñanza, pero es importante el tema de la salvación. O sea, ¿cómo es que soy salvo? Entonces, algunos dicen, bueno, algunos se han convertido, pero viven, a la hora que viven, no parecen cristianos. No parecen cristianos. O sea, como que les gusta el pecado. O sea, el problema del ser humano es nuestra tendencia hacia el pecado. Somos depravados. O sea, somos depravados, no. Es fuerte ese tema, ¿no? La depravación total, habla uno de los puntos del calvinismo, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia, pero necesitamos del Espíritu Santo, por eso que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y es la única razón por la cual nosotros podemos hacer un cambio, una regeneración. ¿Sí? En la salvación seguramente deben haber tocado esos temas del arrepentimiento, etcétera, ¿no? Entonces hay una regeneración. Ya. Y esa regeneración sucede, lo que a usted le pasa, a usted y a mí, que cuando fallamos, cuando hay una situación que tenemos que hacer, hay algo que dentro nos dice está mal y lo dejamos y luchamos y batallamos, porque el punto es batallar, es una guerra espiritual, ¿no? El que piensa que no está en guerra espiritual no ha entendido nada. Eso tenemos que tenerlo claro. El que no entiende que estamos en una batalla espiritual diaria, constante, en el trabajo, con la misma familia. Uno dice, ya, termino el trabajo, mi familia, me voy a la iglesia. Dice, ay, acá es Tierra Santa, acá no pasa nada. Y nos equivocamos, porque muchos de los ataques más fuertes se dan dentro de la iglesia. ¿Por qué? No porque ahí habita Satanás o tiene más poder, sino que el grupo de las personas, para podernos entender y empezar a aplicar los principios de Dios en esta tierra, por eso que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, nosotros estamos tratando como iglesia, no como un templo, como un edificio, sino como cuerpo de Cristo, una reunión de cristianos, varios cristianos, ¿no? Todos no piensan igual, unos diferentes. Hay una batalla, ¿no? Hay una batalla constante acerca de esas cosas y dentro de la misma iglesia a veces uno va y sí, Ben Iserto es un refugio, muchos hermanos pero por ahí hay problemas, ¿no? Situaciones que hay que batallar, solucionar, ¿no? Entonces, eso es una evidencia cuando uno persevera, esta es la palabra, uno persevera, es la evidencia que el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de nosotros. Aún a pesar que alguien, digamos, ha estado avanzando y cayó. Así es la gracia. Acuérdense de Pródigo, ¿no? Él se fue. O sea,
ese muchachito ya no debía regresar. Según la ley, ¿qué debían hacer con pródigo si volvía? ¿Ustedes saben qué dice la ley acerca del hijo contumaz? La pedreaba. Sea Apedreado. muerto, apedreado. La ley lo tenía que matar a pedradas. Era Pero es impactable. interesante que mismo Cristo dice, ¿no? Y cuéntese, y dice que el Padre, ¿cómo lo recibe? Con mucho amor, con ansia. Ya, y no perdió, escúchame hermano, no perdió la condición de hijo. El Padre no lo dejó de amar y no lo ama más porque se regresó, porque es así, ¿no? Entonces, eso es gracia, pero hay responsabilidades, ¿no? Del pródigo, mira lo que le pasó cuando se fue, pero regresó, ¿no? Regresó y estuvo ahí. Entonces, nosotros para poder definir un poquito el tema de la iglesia, porque la iglesia, el hecho de estar dentro de una iglesia no te hace salvo. ¿Sabes eso, no? No el hecho de que yo me apunto en la membresía, me bautizo y asisto a la iglesia, no soy salvo. Entonces, hoy día vamos a definir qué es la iglesia, ¿sí? Porque es nuestro tema. Pero, ¿cómo entraron a la iglesia? Sí. Pastor, casualmente de ese punto se agarran las otras doctrinas, ¿no? Los que siguen a Arminiano. Entonces, ellos justifican de que si el cristiano no persevera, justo de ese punto se agarra. Cristiano que no persevera, pierde su salvación. O sea, ese es ese punto. En cambio, nosotros sabemos de que es la gracia, que a pesar de que el enemigo pues nos revuelque, ¿no? Perdido por el pecado, de repente tocado por el pecado, pero volvemos porque sabemos que la gracia nos hace regresar a través de La evidencia de la salvación es pues la perseverancia. Claro. Entonces, justamente acá donde quiero explicar, aquí es donde quiero explicar algo que tiene que ver con la salvación, ¿no? El tema de la doctrina de la salvación que han llegado en el ciclo pasado. En la salvación, el proceso de salvación, ¿no? El proceso de salvación, desde el punto de vista panorámico de la Biblia, desde el punto de vista de teológico, para poder observar cuáles son los momentos, debemos saber que hay tres momentos, tres procesos de la salvación. O sea, ¿cómo se da la salvación? Primero, lo voy a mostrar así en el panorama real. Uno acepta a Cristo, Cristo llega a nuestro corazón, nos convertimos, ¿no? Nos arrepentimos. Primeramente, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos, no funciona nada, ¿no? Después debemos pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. ¿Correcto? Una vez que somos perdonados, ya, ahora recibimos a Cristo por la fe y somos hijos de Dios. Ese es el evangelio, ¿no? A grosso modo. Pero ahora, ¿cómo explicamos nosotros el proceso de la salvación? Listo, entonces me convertí, ahora me voy para el cielo. Todavía no, pues. Todavía no, ¿sí o no? Si no, no estuviéramos estudiando acá, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en ese momento? Esa obra del Señor que nos encontró, tocó nuestro corazón, hemos sido regenerados, ha entrado a vivir a nuestras vidas. ¿Qué pasó? En eso, la obra del Señor, ¿qué ha hecho? Jesucristo en la cruz ha pagado por nuestros pecados. Esa parte se llama justificación. La justificación por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Y ahí no hacemos nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y lo hemos tocado también esto, que dice la Biblia, ¿qué dice acerca cuando hemos sido justificados? Antes de ser justificados, no hay quien busque a Dios, hermano. Ninguno de nosotros hemos buscado a Dios. De repente hemos tratado de hacerlo a través de la religión, pero es imposible, porque toda religión es un esfuerzo humano. No, es obra de Dios. La salvación es de Dios. Entonces, la justificación, escúchenme por favor, con mucho cuidado. La justificación es la obra que hace Cristo en la cruz. Nos justifica. Esa justicia que ha logrado Jesús
¿Qué justicia ha logrado? Es la pregunta. Solamente estoy mencionándolo para que usted recuerde un poquito tal vez el curso que ha llevado. Porque a veces nos vamos en los cursos hacia el arrepentimiento y cosas, pero antes de eso tenemos que saber cómo funciona. Porque les voy diciendo, hermanos, el arrepentimiento no es algo que las personas tienen. El arrepentimiento, según la Biblia, es un don de Dios. Dios te da arrepentimiento, el arrepentimiento no es nuestro. Después voy a explicar esa parte, por favor. O sea que parte de nuestra salvación no es el arrepentimiento. Si bien es cierto, es algo que Dios nos da. Ahora voy a explicar un poco más, pero hay algo que el Señor ha hecho. Ha ido a la cruz, en Romanos capítulo 1, habla de la ira de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué ha pagado en la cruz? ¿Qué cosa ha pagado en la cruz? Ha aplacado la ira de su Padre. El Señor está irado por el pecado. Y merecemos, ¿qué cosa? Condenación. Pero Jesús ha ido y Él ha muerto por eso. ¿Y qué nos dice a nosotros? Por la fe, solamente cree. Pero algo se activa en nosotros cuando se predica el evangelio. Alguien predicó el evangelio. Alguien te enseñó, te guió. Y eso es la labor de la iglesia. Por eso estoy relacionando, porque vamos a llegar a esos puntos. Hay responsabilidades que tenemos en la iglesia que tenemos que hacer. Pastor. Ya saben esa parte, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces es claro en decir que el arrepentimiento es un don de Dios. No es algo natural, es un don de Dios. Ya. O sea, el ser humano no tiene arrepentimiento. Hablamos de arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Ahora lo vamos a demostrar bíblicamente, ¿no? Pero, tal vez no lo han escuchado. Pero quiero empezar por partes. ¿Qué ha pasado? Jesús ha muerto en la cruz. Él aplacaba la ira de Dios. Toda la ira del Padre cayó sobre Jesús. Lo he explicado en Cristología, ¿no? Cuando él dice, Elí, Elí, sabactaní, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas? Que no se ha separado. Sí se ha separado. Que no se puede separar. Que el pecado. Y que la persona es Cristo, murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan un poquito de esa clase? Ya, muy bien. Entonces, Jesús ahí pagó, aplacó la ira de Dios. Él murió, pero sabemos que resucitó. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Esa justicia que ha logrado Jesús, porque la Biblia dice que es el justo, Jesús es el justo, él ha logrado una justicia. Ahora, ¿qué hace él? ¿No? Nos llama para poder ver la cruz. Y ahí es la obra de Cristo. Y nos dice, cree. Yo no tengo que morir en una cruz. No tengo que hacer nada. ¿Me dejo entender? Es sola gracia. Solo gracia. Uno de los principios de la reforma. Solo gracia. Solo gracia. ¿Cuál es el problema que tenemos? No, es que, Señor, yo quiero hacer algo. Entonces, algo quiero hacer para ganarme la salvación, Señor. Yo no puedo salvarme, yo quiero colaborar con la salvación. No podemos colaborar con la salvación. No, es imposible. Si colaboramos, la salvación no es gratis, no es gracia, sería obras. Y ese era el problema que tienen los judíos, los fariseos, por obras. Ellos creían que guardando la ley van a ser salvos. Entonces, el primer paso de la salvación es la justificación que hace Jesús. Porque, ¿qué dice Efesios 2:1? A ver, por favor, lea Efesios 2:1. Siempre tenga su Biblia a la mano. Efesios 2:1. Y él Sí. os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. Antes de ser creyentes, ¿qué estábamos? ¿Qué éramos? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Muertos. Hermano, este versículo memorízatelo, así como yo lo puedo citar de memoria. Es vital que tú reconozcas, que tú puedas guiar a alguien hacia las cosas correctas de la palabra. Está muerto. Yo te hago una pregunta. ¿El que está muerto puede hacer algo? No, porque está muerto. No. Espiritualmente está muerto. La paga del pecado es muerte. Romanos. Entonces, según Efesios dice, antes estábamos muertos. Entonces, ¿antes de qué? Antes de que seamos justificados. Hemos sido justificados. ¿Se da cuenta? ¿Cómo hemos justificado? O sea, la justicia del Señor, de Cristo, nos ha transferido a nosotros.
Mejor dicho, Él ha pagado tu cuenta, nuestra cuenta. Nuestra cuenta era que teníamos que morir. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió por Por nosotros, Nuestros por nuestros pecados. pecados. Es simple, pero tenemos que saber cómo se llama ese acto. Justificación. Justificación. Esa justificación, ojo, por favor, acá otro dato para que ustedes puedan. Justificación para el mundo es una excusa. Por ejemplo, uno de nuestros hijos llega tarde al colegio o no va. La profesora dice, señor, tiene que enviar la justificación de su hijo. Entonces uno justifica, ¿no? Bueno, mi hijo se quedó dormido o fue al médico, justifica, ¿no? Algo. Esa es una excusa. Eso no es justificación en la Biblia. Por favor, ahí tenemos que entender que justificación no es que nos han excusado, han hecho otra cosa. No es una excusa. O sea, decir, sí, Cristo murió por mí, esa es mi excusa. No es mi excusa. Justificación es que el Señor, la justicia de Cristo, nos ha puesto a nosotros. ¿Se entiende? Él ha sido el sustituto. Nosotros somos los beneficiarios. Él ha sido inmolado, nosotros no. Pero ¿por qué nosotros? Porque el que está, la vida, perdón, Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo. Con Cristo estoy juntamente muerto. Crucificado, crucificado. Y ya no vivo yo. más Cristo vive en mí. Cristo vive Sí, en mí. o sea, ¿ya qué ha pasado? Con Cristo, vuélvelo a leer. Con Cristo estoy juntamente Crucificado. crucificado. ¿A qué se refiere que está crucificado? O sea, ¿Jesús está crucificado ahorita? No. ¿Nosotros estamos crucificados ahorita? No. Algo ha pasado. Nosotros hemos sido crucificados con Él. Él nos ha representado a nosotros. Y ya no, y Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Cuando Él ha sido crucificado. Ha pagado Algo ha pasado. nuestros pecados. Ahora Cristo está habitando en Él, en la persona, en Pablo. Eso es lo que está explicando. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso se llama justificación. Pablo ha sido justificado. Pregunta, ¿qué cosa es lo que lo ha justificado? La fe. Lea nuevamente Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Que es un versículo pues, que es uno de los primeros que aprendemos, ¿no? 2:8-9. ¿Qué dice Efesios? Sí. Porque por gracia soy salvo. Ya. Que por gracia soy salvo por medio de la fe. Ya. Por gracia, Soy mira, salvo. gracia es gratuito, no hay obra, no hay intervención humana, por gracia, ¿no? Inmerecido, un favor inmerecido, no merecemos, pero el Señor dice, por gracia sois salvos. Salvo. ¿Y cuál es el medio para ser salvo? La fe. La fe. La fe. Y mira lo que dice ahí, ¿qué continúa diciendo? Y esto, No es de Y esto vosotros. no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿ya qué cosa es don de Dios? Un regalo. La gracia y la fe. Amén. ¿no? La gracia y la fe, que no son nuestras, es un don de Dios. O sea, la fe no es que, yo sí creo, tú no crees. Tienes que creer para que te conviertas. No, es obra de Dios, la gracia. Y la gracia tiene esa fe. Ese es el paquete que te da fe para que creas. Hermano, no sé si a ustedes les ha pasado que antes de ser creyentes, no. Sí, creíamos en Dios, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo en Dios pero a mi manera, ¿no? Medio. Creo que esa es la historia de muchos. Tal vez algunos ya han nacido creyentes desde el vientre, pero los que hemos nacido de nuevo, de repente sabemos un poco qué ha pasado, ¿no? Y cuando tratamos con algunos que han venido a Cristo, nos damos cuenta, ¿no? Que ha habido un cambio. Antes era así y ahora, antes se burlaba de las cosas de Dios, ahora el pecado antes lo practicaban, ahora ya no. Y hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios ha hecho una obra.
eso se llama justificación. Y justificación es por la fe. Y este es un don de Dios, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y este es un don de Dios. ¿Qué más dice el versículo que sigue, el 9? Y esto no es de vosotros, sino es un don de No Dios. por obras para que nadie se No se gloríe. gloríe. Sí, ¿no? Es claro. Ahí no, en la justificación no interviene el hombre para nada. Nosotros recibimos todo, la justificación. No por obras, dice, no es una acción, o sea, no es que Dios miró en algún momento, mira, tal pastor, qué lindo, yo sé que él va a ser mi pastor, entonces lo elijo. ¿Por qué? Porque lo veo leyendo la Biblia, estudiando en el seminario, lo elijo. El resto no, porque no, es por gracia, es por gracia, ya todo está planificado y nos elige y activa la fe. Yo creo que lo que hace el Señor es activar en algún momento que Él cree, activa esa fe en nuestros corazones, nos da todo el paquete para poder creer y acercarnos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama justificación por la fe. Muy bien. Eso hemos experimentado todos. Creo que lo tiene claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Usted ha experimentado eso. Y ahora ya es salvo. Pero la pregunta es, ¿ya es salvo? ¿Ya se acabó la salvación? ¿Ya usted ya partió para la presencia del Señor? ¿Ya está en el tabernáculo que habla de Apocalipsis? No está ahí, ¿no? Proceso de santificación. Muy bien. Entonces, ahora hay un proceso que estamos pasando. Y ahí es la batalla espiritual. Creo que Carlitos ha escuchado, ¿no? El domingo estuve enseñando eso en la iglesia, porque eso hay que enseñar a todos los hermanos. Eso no es para algunos. Ponte el yelmo. Claro, el domingo fue el yelmo. Entonces, para poder explicar el yelmo de la salvación, tuve que explicar esto. Entonces, ahora estamos en el proceso de la santificación. El Señor nos va a santificar y el Señor nos va a ayudar porque ha puesto de su espíritu en nuestras vidas y vamos a perseverar. Vamos a caer, nos vamos a levantar. Algunos, claro, con más sacrificio. Y ahí sí entra la responsabilidad del creyente. No para salvarse, sino para perseverar. Nos da el Señor su palabra, algunos son más obedientes que otros. Algunos son más temerosos que otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y en esa parte, no es que el creyente colabora para su salvación, sino que ya es salvo y se esfuerza algunos más que otros. Cuanto más te acercas al Señor, empiezas a vivir más pegado al Señor, hay más posibilidad, ¿no? De que sigas perseverando y te golpees poco. Los que andan un poquito, hay que por acá, ya conocemos, ¿no? Caen. La pregunta es, ¿se restauran? Sí, el Señor mismo lo restaura, ¿no? Sí, imagínense, no creo que ninguno estaríamos vivos ahorita si es que el Señor no nos ayudaría a perseverar, ¿no? Por eso que la salvación no se pierde, ya empezó la salvación con la justificación. Ahora el Señor se encarga de la santificación, porque somos su iglesia, ¿no? Muy bien, ese proceso de santificación. ¿En qué momento termina el proceso de santificación? Cuando en la segunda venida. La batalla espiritual que habla Pablo en Efesios capítulo 6, ¿no? ¿Cómo podemos guiar a los hijos? Usted sabe, todo lo que se vive como cristiano, ¿no? Entonces, ¿en qué momento acaba ese proceso de santificación? Señor, ¿cuál es la esperanza, Señor? Entonces yo voy pensando, vas a venir por segunda vez. Entonces sigo adelante, Señor. Me mantengo firme, batallando día y día. Eso es lo que dice Efesios 6, ¿no? Del versículo 10 al 20. Y dice que tenemos que seguir batallando, ¿no? ¿Hasta qué momento? Hasta que venga Jesús por segunda vez. La segunda vez. Y cuando venga la segunda vez va a pasar algo. Ahí acaba el tema de la santificación. Ahora, ¿qué pasa, pastor? Vamos a cambiar nuestro cuerpo cuando vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a subir? Vamos a ser llevados como con cuerpo glorificado. Muy bien. Deme un segundito. Se cortó. Parece que ha recibido una llamada. Sí, pero no, se va a arrebatar, pastor, ya nos quedamos. No éramos. Alexis, estás aquí. Alexis. Desde el mundo del deporte, de lectura y el ocio, aquí estoy. Es Alexis.
Pensé que ya estabas como el hermano León, ya que está que falta toda la semana, ya. No, es que había estado todo el día en un colegio, hermanos, dando unos talleres. Qué bueno. Sí, entonces no he tenido mucho chance hoy día. Para que hace su recurseo para el 31 primero. No, uy, ¿verdad? No estoy seguro tampoco. No, está buscando la idónea. Está buscando la idónea. Ah, nada que ver. No, aquí lleva un curso de psicología educativa. Y entonces, Entiendo, los el profesores chancho. pasan la voz, pues, una llamadita. Alexis, ¿podías un taller de psicología educativa? Ya voy. Ahí está. Qué feos A ver. comentarios, hermanos. Listo. Disculpen, sino que entró una llamada que era, están esperando, ya lo pasó para que la atiendan otra persona. Disculpen, por favor, la interrupción. Entonces, en la segunda venida, vamos a recibir al Señor, pero ya no con este cuerpo, ¿no? Pablo, en Romanos capítulo 7, él habla acerca del cuerpo, ¿no? Dice que él quiere hacer el bien, en su mente está querer hacer el bien, pero haya que hace el mal que no quiso, eso hace. Esa es una batalla, esa es la lucha espiritual, ¿no? Y él dice, me he dado cuenta que el pecado habita ¿dónde? En mí. En mi carne, en el cuerpo, este cuerpo de muerte. El término griego ahí es sarx, y ese sarx indica naturaleza pecaminosa. Nosotros vamos a ser tentados y vamos a pecar y vamos a caer porque tenemos el cuerpo que es tentado. Pero ¿en qué momento se acaba eso? Ese es el proceso de santificación. Y se acaba a la hora de la glorificación, cuando nuestros cuerpos cambien, van a ser cambiados nuestro cuerpo, ¿no? Ahorita no voy a explicar eso, seguramente le han explicado en Doctrina de la Salvación, cómo los textos en Corintios acerca de cómo va a ser el cuerpo, ¿no? Entonces, ese estado de glorificación ya es, vamos a recibir al Señor y vamos a habitar con Él, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Lo que dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén, y vamos a habitar con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Él ha ido a ser morada para nosotros, ¿no? El Señor Jesús dice que se ha ido y Él está haciendo moradas, ¿no? Ahí donde vamos a habitar. Y así es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Ese es el proceso de salvación, ¿no? En el proceso de la justificación no hacemos nada porque estamos muertos. En el proceso de santificación ya Dios nos da su palabra y nos dicen sean santos como yo soy santo, ¿no? En 1 Pedro habla acerca de eso citando un pasaje de Levítico. Entonces ahí perseveramos, ¿no? Perseveramos y el Señor, para los que tienen el Espíritu del Señor, escúchame hermano, el creyente que ha sido justificado, ¿qué recibe? El Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en él. Y ese Espíritu, Cristo tú crees que se sale, no se sale, no se pierde la salvación. Lo que vivía en la carne lo vivo en el espíritu. En la gracia de, en la gracia de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, Ahora vivo bajo. vivo en la fe. Lean, por favor. Gálatas 2:20. Y márquelo ahí. En la fe del Hijo de Dios. Muy bien, en la fe. O sea, mira, hermano, nosotros, nuestro cuerpo nos va a jugar malas pasadas. Nuestro cuerpo es tentado. Ya usted ya sabe, no vamos a hablar tanto detalle. Ya sabemos, ¿no? A veces caemos de pensamiento, ¿no? El Señor dice, oíste que fue dicho, ¿no? Por el tema del adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, Ya pecó. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no solamente hay un adulterio físico, sino hay adulterio y fornicación en el corazón, adúlteros de corazón, pecadores de corazón. La codicia, por ejemplo, ¿no? La envidia son pecados. A veces yo no tengo envidia, pero por dentro no está mal. Entonces, esa es nuestra naturaleza y eso es lo que tenemos que batallar, ¿no? Y cuando pecamos contra alguien debemos pedir perdón. En Santiago habla de confesados los unos a los otros sus pecados. Si alguien ha caído, restáurenle ustedes que son un poquito más fuertes. Eso se trata la iglesia, ¿no? Entonces, vamos viendo que la salvación se da ahí. Entonces, como hemos dado cuenta,
el que ha recibido a Cristo y ha sido justificado no pierde la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Que algunos parece que han recibido a Cristo porque dice, han hecho una oración, pero después siguen viviendo y hay pecados que siguen en lo mismo, ¿no? Siguen en lo mismo. Ahí es una evidencia que el espíritu de Cristo no está ahí. O sea, no lo está ayudando porque no hay nada dentro. Está vacío todavía. Está muerto. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, una inmoralidad sexual en la iglesia. Y Pablo le dice, hay un hombre entre ustedes, ¿no? Que ustedes me han avisado, que es un hombre que está viniendo y viene con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra, y vive con su madrastra, se acuesta con su madrastra, viene a la iglesia y ustedes no le dicen nada. Al tal, voten, lo dice. Okay. O sea, ese hombre no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo, sabiendo que eso es pecado, cómo puede vivir así y decir ser llamado cristiano? Dice no. Entonces, si observamos así, hay pecados pues, que la gente piensa que no es pecado, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, ¿por qué no entiende qué es? Bueno, pues porque el Espíritu, ¿qué hace? Nos da convencimiento de justicia, de juicio y de pecado. Pero nosotros seguimos predicando el Evangelio, ¿no? Seguimos predicando, no podemos nosotros sal de acá o sal de allá, porque no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Ya conocemos ese tema, ¿no? Pastor. Entonces, sí. Pastor, quisiera, ¿no? Que mi inquietud, pero nosotros sabemos, los que somos una iglesia reformada, que la salvación no se pierde, ¿no es cierto? Pero hay muchos cristianos que, como tienen el libre albedrío, están pecando constantemente. En ese caso, ¿cómo es, no, de ellos? Ellos solamente han sido convencidos, no que han sido arrepentidos, entonces, pastor. Sí. Mira, hermano, por eso digo, el tema como nosotros, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Creo que es, por eso Pablo dice en 2 Corintios 13, versículo 5, dice, examinaos. Vamos a 2 Corintios, mira, 2 Corintios, voy a poner el lente, ¿ya? Quiero hacer una pregunta, pues, después de este. Termino de explicar esta y respondo. Hoy día es consejería. Venga. 2 Corintios 13:5. Examinaos a nosotros mismos, dice, y estáis en Sí. la fe, probaos y vosotros mismos, y no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya. Muy bien. Dice que lo que tenemos que hacer es examinarnos, ¿no? O sea, examinarnos nosotros mismos, ¿no? Debemos examinarnos para ver si estamos en dónde, en la fe. Ahora, nosotros, los que somos padres de familia, ¿no? Tenemos un responsable de una familia, debemos examinar nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, ayudarles para que se examinen, ¿no? Para ver si están en la fe. Ya, ahora, como en la iglesia, ¿no? Este es el otro problema en la iglesia. Como líderes en la iglesia, no podemos estar como examinando para ver si la gente está en la fe. Hay cosas que vemos, ¿no? Hay gente que si como un caso, pues, terrible y que está afectando a la congregación, está haciendo actos, o está yendo para hacer otra cosa y no está yendo para empezar a crecer en Cristo, bueno, ya tendrán que tomar una decisión. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, eso que me dice Pablo, de que si alguien persevera en el pecado, ese es bien complicado. Entonces la pregunta es, Señor, ¿lo saco? Y el Señor responde, no. Dice, alguien vino en la noche, refiriéndose al enemigo, ¿no? Y entró al terreno y plantó la cizaña en la noche. Y la cizaña y el trigo crecen juntos. Entonces, el Señor en su palabra dice lo que tenemos que hacer. Ustedes lo saben. Tienen que esperar que dé fruto. Porque el fruto de la cizaña no es el mismo fruto del trigo. Se pueden parecer lo que usted quiera, pero la cizaña es una hierba que no da fruto, pero el que es trigo sí da fruto. Entonces, se saca el fruto y después se corta la hierba y se va a quemar, ¿no? Entonces, eso nos enseña eso. Nosotros no podemos adelantarnos a sacar. ¿Por qué, hermano? Porque
A veces ha sucedido gente que ha caído y se ha restaurado. Pero eso Yo he es muy visto diferente. gente que ha caído y parece que ha caído horrible, ¿no? O sea, le digo, hermanos que han dejado la fe, muchos a veces hijos de creyentes, hijos de pastores, hijos de líderes. Ustedes miren los testimonios de muchos, hay hijos que han caído, ¿no? Aún a pesar que se le ha enseñado a tener buen ejemplo, han caído. Por ejemplo, me gustó mucho el testimonio, no sé si ustedes han escuchado el testimonio del grupo Miel San Marcos, ¿han escuchado Miel San Marcos? ¿Ya? Ujú. Ese chico, Josh, creo que es Josh es el líder, ya es un grupo familiar, porque son 3 hermanos que tocan ahí, las esposas de cada uno también tocan ahí, y el papá es pastor de una iglesia. Y este chico, Josh, en un momento de juventud, ¿no? Se fue de la casa, mírenlo en internet, ¿no? Se fue de la casa. Y imagínense, ¿no? Un hombre que toda la familia sirvió así y se va porque era músico y se dedica a las cosas del mundo, tocando, imagínense, ¿no? Y eso, pues a cualquier papá le destroza, ¿no? Yo creo que nadie tiene planificado eso, ¿no? Pero pasa. Y cuenta el testimonio que el muchacho después de tiempo regresa. Pero mal, un pródigo regresa. Llorando todo con el efecto del alcohol y todas las cosas que usted sabe que pasan en el mundo. Y su papá dice que lo recibe. Lo recibe, lo limpia, lo restaura, lo levanta. Y mire usted ahora lo que el muchacho está haciendo, es el líder de ese grupo de alabanza, ¿no? Después, en el Perú, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado de la iglesia Aguaviva, la familia Hornung, ¿no? El que es ahorita pastor de la iglesia, el pastor principal de la iglesia, no me acuerdo el nombre, pero bueno, cuando era joven, adolescente, también no quería saber nada. Se metió en drogas, un montón de Ujú. cosas, ¿no? Hasta que la oración de la mamá, él dice, no, mi mamá seguía orando, seguía confiando, hasta que, mira, y Dios lo llama, lo restaura, y mira, es un gran pastor en esa iglesia, ¿no? Entonces, él mismo cuenta, yo lo he escuchado, pues fui a un evento donde él estaba, y con todo eso, yo no lo había escuchado, y interesante, ¿no? Cómo es que Dios hace. Entonces, muchos dirán, pero no, ya se perdió. No se puede decir eso. Nosotros no somos quien. Tenemos que dejar que cada uno se examine. ¿Sí? Entonces, el tema de la salvación, hermanos, es de Dios. El tema de la salvación es de Dios. Algunos se preguntarán, ¿dónde están los bebitos? Los bebitos. A ver, pregunta, Alexis. Ya terminé con la primera. Ya vas a hablar así, puedo preguntar. Ya no es de consejería, ¿no? Ya. Consejería. Qué feo, mucho muy bullying me hacen, ya bueno. Pastor, bueno, esta falta de arrepentimiento, según como yo lo veo, de estos hermanos en Cristo que viven en constante pecado, también es producto de una mala enseñanza de doctrina, pastor. O sea, de una doctrina ligera que enseñan las iglesias muchas veces. He visto, ¿no? Como muchas iglesias en el extranjero, por ejemplo, que son muy abiertas, muy open mind, ¿no? Que creen que el homosexualismo es normal y porque se enseña en las iglesias ese tipo de doctrina supuestamente bíblica, o muchas otras iglesias que aceptan muchas otras cosas, por la tipo de doctrina, ¿no? Entonces viven una vida cristiana, entre comillas, cristiana, ¿no? O una vida vana, ¿no? Open mind quiere decir mente abierta, pensamiento abierto, libre, eso quiere decir. No speak English, pero no speak English, pero señor. Entonces, ¿es así, pastor? ¿Es como que 50-50 o es completamente la doctrina que se enseña en la iglesia? Porque es lo que yo veo ahora, ¿no? Ya. Muy bien. Sí. Sí afecta. La enseñanza de la iglesia sí afecta. Ahora, claro, por ejemplo, nosotros, entonces no vamos a hablar que el Señor restaura. Entonces, mejor le tapo a todas las personas, digamos, a los jóvenes, ¿no? Vamos a enseñarles a la iglesia que no hay, que la salvación se pierde. ¿Cuál es el propósito? Para que nadie peque. Enseñemos así, ¿no? Ese, lógica humana, ¿no? Entonces, los hijos sí, si pecas, te vas al infierno. Si no oras a la hora que comes, te vas a atorar. Entonces empezamos a caer en el otro lado de la ley. Empezamos a amenazar a la gente. Entonces, ¿qué hace la gente? Hermano, cuando el Señor no quiere que le obedezcan,
por obligación. El Señor apela ¿a dónde? Al corazón. Él quiere que lo obedezcas porque le amas. Por eso dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios. ¿Con qué? Con todo. Tu corazón, tu mente, fuerza, cuerpo, todo. Ámalo. Y amarlo es algo que uno aprende y tiene que enseñarle a las otras personas a amar a Dios. Por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que él hace es porque ama al Señor. Antes no lo amaba y quería matar a todos los cristianos. Ahora lo ama y más bien él está expuesto para que los judaizantes lo maten, ¿no? Se va dando cuenta, ¿no? Entonces el Señor apela al corazón, hermanos. Y la salvación es esa. O sea, ¿por qué razón nosotros respondemos? ¿Hay alguien que está obligado acá a escuchar esta clase? Nadie. Estamos, bueno, porque queremos conocer más del Señor y cuanto más conocemos, hermanos, algo pasa. Empezamos a admirar y la admiración es un aspecto de que te atrae. Por eso que Cristo es atractivo, ¿no? ¿Por qué cree que lo seguían las personas, las multitudes, los discípulos? Porque era atractivo. Y no estábamos hablando de tema físico, sino que lo que él decía, lo que él mostraba, lo que él decía, lo hacía. Y les daba esperanza al pueblo. ¿Qué hacían los fariseos? Otra cosa, ¿no? La ley, la ley. ¿Qué decía Cristo? La gracia. La gracia. Viene esa mujer, ¿no? Viene la mujer, esta mujer en la casa de Simón y empuja la puerta y lo ve a Jesús adentro y se tira a sus pies y se pone a llorar, ¿no? Ella había escuchado la palabra del Señor, fue tocada en su corazón, pues. Y ella empieza a llorar, ¿no? Con sus lágrimas lavó sus pies, ¿no? Con sus cabellos secó. Derramó un perfume, ¿no? Ese olor de ese perfume. O sea, alguno dice, ay, un perfume. Hermano, el perfume que utiliza una mujer de lo que era, no es un perfume muy... Yo no creo que una otra dama se lo va a echar, ¿no? Ese perfume ya se sabe, ¿no? Ese perfume es un olor característico de las mujeres que se dedican a ese trabajo, ¿no? Pero lo derramó en el pie de Jesús, ¿no? Y Jesús después le dice a Simón, el fariseo, ¿no? Pues Simón el fariseo dice, si este fuese el Mesías, o vendría, sabría quién la besaba, pero, ¿no? Y le dice, ¿no? Ella me ama mucho. ¿Por qué me ama mucho? ¿No? Porque tú no me has atendido, pues ella sí me ha servido. Y le explicó nuevamente todo. Y dijo algo interesante. ¿Qué fue lo que dijo en la parte final? Ama mucho, ¿por qué? Porque se le ha perdonado mucho. Se le perdonó mucho. Hermanos, cuanto más reconocemos que somos pecadores y cuánto nos ha perdonado, vamos a amarlo más al Señor. ¿Así es, sí o no? Amén. Así es. Así es. Entonces, ahí tenemos un cuadro clarísimo de lo que es la salvación y la razón por la cual existe la iglesia. Y ahí ya está, vamos a entrar a nuestro tema de la iglesia. Yo quiero empezar, hasta ahí se comprendió el tema de la salvación porque tenemos que empalmar siempre las cosas. Yo me gusta poder aprender primeramente y también enseñar qué relación tienen las cosas. ¿Por qué usted estudió doctrina de la salvación? No es un curso más, no es matemática, lenguaje, ¿no? Esto tiene que ver con una historia en general. Y queremos conocer la historia en general y conocer más al Señor, pero hay algunos elementos cuando se estudia que nos ayuda a entender, ¿no? Entonces vemos ahí la justificación, la santificación y la glorificación, ¿no? Y cómo eso es el proceso. ¿Y dónde se lleva eso? Entonces, cuando yo me convierto, soy justificado, ahora ¿dónde? ¿Qué hago? ¿No? Ya recibió a Cristo, listo. Ahora espere que venga el Señor. Entonces vivo por donde sea. No, hay un lugar donde tú tienes que ir. ¿Cómo se llama ese lugar? Todavía no vamos a ir a la presencia del Señor porque no ha venido. Pero mientras que nos hemos convertido, ¿dónde es el lugar donde tenemos que ir?
o esperamos sentaditos en la casa? Congregar, pues, pastor. Congregar Congregar. en la iglesia. Legal. Por eso que el Señor Jesús empezó a trabajar y Él funda la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Correcto. Entonces vamos a observar algunos elementos básicos. Pero yo antes de empezar, yo quiero preguntarles. A ver, de repente si lo googleamos, claro, va a ser más fácil responder, pero si no lo googleamos, intentemos no googlearlo para ver cómo cada uno ya verá si lo googleó o no. Pero lo que quiero saber es que quiero ayudarte un poco para poder saber cuál es el concepto que tú tienes de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A ver, un voluntario, así sin entrar a lo que usted ya ha aprendido, que significa la iglesia, pero con un par de frases, ¿no? Algo corto para poder dar oportunidad a todos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. Muy bien, William. Es el cuerpo de Cristo. Va uno. ¿Qué más? La iglesia somos nosotros, pastor. La iglesia somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Defina un poquito. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Nos Muy ha bien. comprado por su sangre, justificados por su sangre. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos agregar a eso, no? ¿Qué cosa es la iglesia? La casa del Señor. Ya. La casa del Señor. Es un lugar físico, ¿no, pastor? Donde los congregados, donde un grupo de creyentes se reúnen para profesar una fe, ¿no? Porque Ya. nosotros definimos Es un iglesia lugar. nuestro concepto. Ya. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, como es el cuerpo de Cristo la iglesia, ¿quién es la iglesia? Entonces la pregunta es ¿un edificio? No. Una habitación, unas paredes, un local. No, pastor. Nosotros somos la iglesia. Somos nosotros, ¿Qué? nosotros. Los Claro, miembros. como dijo la hermana Aide, ¿no? Entonces somos las personas que conforman un grupo de personas. Ujú. Haya templo o no haya templo, es el grupo de personas. Es la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Y algo que dice Alexis, que congregan. Ah, interesante, ¿no? Congregar ya tiene el tema de juntarnos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que podemos agregar? ¿Qué más sería la iglesia? ¿Algo más que podemos agregar? Pastor, pero el término iglesia no es, a veces lo santificamos, ¿no? Igual que el término Biblia, ¿no? Biblia es un término general, ¿no? La Biblia no es la palabra de Dios, contiene sí la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Es un término general, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor, no sé, nos podría definir más, o sea, porque ahorita estamos basándonos en el término de iglesia cristiana, ¿no? En nuestro caso, como iglesia espiritual, ¿no? Pero creo que iglesia es un término más general que específico, ¿no? Porque podemos decir iglesia ortodoxa, iglesia católica, iglesia satánica incluso. Mormón. Entonces, creo que más es un término general, ¿no? No es un término espiritual, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. A ver, sí, muy bien. Buena observación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la pregunta es, el término iglesia ha sufrido algunas variaciones. Entonces tenemos que, muy bien, tenemos que definir según la Biblia qué es iglesia. Muy bien, excelente. Ya. Creo que César, ¿puedes hablar o quieres que lo lea lo que has apuntado? No, pastor. ¿Me Sí. escucha? Allá. Sí, te escucho, te escucho. Ahí está, pues, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Cómo? Es la cabeza que es del cuerpo, tanto de la iglesia, ¿no? Ya. ¿La cabeza quién es? Jesucristo, Dios. Ya, muy bien. Entonces, cuando preguntamos qué es la iglesia, podemos agregar Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces ya hay un dato más acerca de la iglesia. Muy bien. Está bien. Pero así ordenando, ¿no? No empiezas con la cabeza y terminas con el cuerpo, ¿no? Sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. Muy bien. ¿Algo más que sepan de la iglesia, que podamos definir a la iglesia? ¿Alguna característica? ¿Algún propósito? Es la razón por esposa la- del cordero, la esposa del cordero, la Muy esposa de bien. Cristo. La iglesia es la esposa del cordero. El cordero es Cristo. Muy Ya bien. también. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El resto, hermanos, por favor, participen. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Qué cosa es lo que
has aprendido? ¿Qué cosas sabes? Si alguien te pregunta, ¿qué es la iglesia? Pastor, Aparte algunos de lo mencionan también que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, menciona hermana Aide, ¿no? Claro. Algo más que de lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Qué más dice la Biblia acerca de la iglesia? Voy a preguntar algo más. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es una Para congregar congregación de miembros de creyentes que con la finalidad de cumplir alabar y adorar. La gran comisión. de cumplir la gran comisión, de preparar, de enseñar y traer nuevos creyentes. Pues. Ya, muy bien, ¿no? También Tiene podría ser, propósito. pastor, también podría ser anunciar el reino de Dios, ¿no? Sí. O sea, una de las cosas que la iglesia existe es justamente para poder anunciar el reino de Dios. Pero la forma de anunciar el reino de Dios responde que la iglesia tiene una misión. Y la misión, ¿qué cosa es? Hacer Enseñar, El evangelio, expandir el evangelio. La buena nueva. Pero principalmente hacer discípulos. Preparar, ¿no? Esa es la misión de la iglesia, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, hay propósitos de la iglesia. Y con esto, espero que el resto de hermanos que están escuchando también puedan participar, hermano. Pastor, pero para que haya hermanos, ¿no? Sí. Conocedores de la palabra, primero hay que anunciar, ¿no? El reino de Dios. Claro, claro. Hay que predicar el evangelio, ¿no? Porque el Señor en la comisión nos ordena y nos dice: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id, ¿no? Vayan, y ese vayan es salgan de la iglesia. No es que se metan a la iglesia para que la gente venga, sino vayan y hagan discípulos. Ahora, el id nos indica de ir y evangelizar, pero tenemos que el propósito de hacer los discípulos. Hay un principio que hay que tener claro. Nosotros no podemos hacer como, es un ejemplo, ¿no? Ir y hacer hijos, ¿no? Hacemos hijos, ya, y lo dejo ahí con su mamá, que vean, y sigo haciendo hijos, porque me han dicho que me multiplique. No podemos hacer eso en la vida, ¿no? Y a veces en la iglesia hacemos eso, ¿no? Evangelizamos, predicamos, pero no es el propósito simplemente, ¿no? Que otro lo recoja, dice, ¿no? Yo soy evangelista. Eso es irresponsable desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice: vayan y hagan los discípulos. O sea, evangelízalo, consolídalo con el discipulado. Vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Bautizándolos. Enseñándoles, ¿no? Todas estas cosas. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Sí, tuvimos un evento que se habló sobre la evangelización, sobre el discipulado, acá en Lima. Tuvimos en la iglesia San Juan, todo un día, ¿no? Y bueno, ahí se definió, pues yo estuve presente, he escuchado, ¿no? Las definiciones acerca de la iglesia, los propósitos, la misión, etcétera, ¿no? Y eso es conocido. Entonces, pero si nosotros decimos, ¿para qué cosa la iglesia existe? ¿Para qué existe la iglesia? Si yo hago una pregunta y alguien viene y te dice, ¿pero para qué existe la iglesia? ¿Qué tú puedes responder? Para anunciar el reino de Dios, pastor. Podría ser. La iglesia existe para ser discípulos. ¿Otra cosa? No. Ahora, ¿qué es el discípulo? Claro, el discípulo tienes que evangelizarlo. Entonces, eso es un propósito. Que en nuestra iglesia, ¿usted sabe cuáles son los propósitos de la IP Cristo P, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú? ¿Cuáles son los propósitos de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú? Usted es parte de eso. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Se lo han mencionado en su iglesia? Sí. ¿Cuáles son? Le voy a ayudar. Son 5. Comunión, culto, comunión. Evangelización. No. Sí. No. Culto. Son 5. Son 5.
Son 5 propósitos. Mire, yo lo único que estoy haciendo es haciéndoles recordar lo que ustedes saben, ¿ah? Culto, comunión, capacitación, Coinonía. Colaboración. colaboración. Ahora, ¿qué pasa con esto? Son las 5 Cs. Las 5 ¿Qué C. ha hecho? ¿Qué cosa es la C? La primera C es culto. Culto. Ya, pero culto, ¿qué cosa es? Es adoración. La iglesia existe para adorar a Dios. Por favor, tome nota. Eso. La iglesia existe para adorar a Dios. Pero nosotros, para hacerlo de forma como una C, culto. ¿Está bien? Muy bien. Cuando hablamos de culto, es adoración al Señor. El propósito del culto que nosotros hacemos es para adoración al Señor. Cuando entramos, llegamos temprano, estamos adorando al Señor. ¿Sí? Esos son principios de la iglesia. Usted llega temprano a la iglesia, está adorando al Señor. Usted escucha atentamente lo que se dicen, sigue las instrucciones que se le dice, siéntese por acá, etcétera. Es parte de su adoración. Cuando usted canta, alaba al Señor, ¿no? Confiesa sus pecados en el culto, es parte de nuestra relación y adoración al Señor, ¿no? Cuando usted entrega su ofrenda y su diezmo, ¿no? En el culto, es parte de su adoración. Muy bien. ¿En qué momento termina la adoración? En el culto. Ojo, estamos hablando del culto. No termina, todo es adoración. Hasta la prédica, todo. Sí, muy bien. Entonces, en la prédica, por ejemplo, algunos dicen, no, ya se acabó la adoración, ahora es capacitación. No. Si bien es cierto, vas a ser capacitado con la palabra de Dios, pero usted se escucha y se supone que el predicador está hablando en nombre del Señor. Usted tiene que escuchar ¿cómo? Atentamente. Esa es mi adoración. Escucho atentamente, ¿no? No me duermo, ¿no? Y puede pasarnos que nos podemos dormir, ¿no? No despierte a nadie con codo santo, esas cosas no, ¿no? Trate de, bueno, si nos pasa a nosotros, pues trate de ponerse de pie, o un caramelo de limón ayuda, ¿no? Ahí para mantenerse activo, ¿no? Entonces, en la iglesia existe, primera C es culto, es adoración. Segundo, la iglesia existe, es la segunda C, comisión. Pero comisión, ¿qué cosa es? Evangelización. La iglesia sí existe para evangelizar. Discipular. Sí. La tercera C, la iglesia existe para tener comunión. Comunión es la tercera C. Para tener comunión, ¿no? Es con los hermanos, ¿no? ¿Y cómo es que, a ver, cómo usted define el tema de la comunión en la iglesia? ¿Cómo empieza la comunión en la iglesia? Se da, pero yo acá lo que estoy haciendo es tratar para que usted vaya pensando y después usted entienda cómo funciona la iglesia. Porque es nuestro curso, ¿no? Doctrina de la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona la comunión? Es fraternizando. amándonos unos a otros. Ya, muy bien. Esas son las cosas que se hacen, pero ¿cómo empieza la comunión de un nuevo creyente? Porque el creyente todavía, cuando se le evangelizó, recibió a Cristo, ahora se le tiene que insertar en la comunión. ¿Cómo? Mateo lo define, ¿eh? Todo está en Mateo 28, 19, 20. Todo está ahí. Enseñándoles. ¿Ah? Enseñándoles. Antes, eso es otra cosa. Antes. Bautizándolos. Nosotros. Bautizándolo, pastor, bautizándolo. Sí, muy bien. Nosotros recibimos a las personas y lo hacemos miembro. ¿Cómo es miembro de la iglesia? Cuando se bautiza. Por esa razón, hermanos, cuando hay bautismo en la iglesia, tiene que estar la congregación. No solamente cuando se bautiza tu familiar o alguien, un amigo que le has predicado. No, la iglesia tiene que, ¿qué hace? Le da la bienvenida al nuevo hermano y lo acompaña. Toda la iglesia debe estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es el bautismo? Es la bienvenida. Ya sabemos qué significa el bautismo en sí, pero lo que haces es, ahora es miembro de la iglesia. Se ha identificado con la iglesia, es un miembro, ahora entra en la comunión. Y empieza ahí, ¿no? Ahora,
una vez que entra a la comunión, bueno, obviamente hay que orar por él, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? Enseñarle. ¿Qué cosa es enseñarle? Capacitación. Lo capacita. La cuarta C, capacitación. Capacitación. Muy bien. Ahora, ¿cuántas C ya hemos visto? Culto. 4. Ya 4. Culto, ¿Cuál falta? culto, Nosotros- comunión, colaboración. Ya, colaboración. Ahora, la Coinonía. palabra colaboración está un poquito forzada para poder ser C, pero ¿qué cosa es cuando... No, todavía no. La coinonía se da dentro de la comunión, ¿sí? Pero ¿qué cosa es? Entonces ya se convirtió, se le ha predicado y es una persona que está adorando al Señor. Ahora ya se bautizó, ¿no? Ya tiene su compromiso en la iglesia, ya se ha identificado. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? Listo, ahora que se va a su casa. No, algo tenemos que involucrarlo en algo. ¿Qué cosa? Servicio. Servicio. Tiene que entrar al servicio. La iglesia existe para servir. Todo discípulo se le evangeliza, se le enseña a adorar al Señor, se le tiene en la comunión, se le capacita. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir, hermano. El discípulo que no sirve, le falta algo, tiene que ponerlo a servir. Y la iglesia tiene que aperturar espacios de servicio. Ahora, uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que pensamos que todos tienen que ser cantantes y músicos, o ujieres, o maestros, o pastores o líderes. No, hay mucho. Por eso la iglesia cuando crece tiene que atender todas esas cosas. Pero a veces todos quieren estar y empiezan a pelear, pues todo, no, a mí nunca me ponen para cantar, a mí, y que yo toco la guitarra mejor, que no, yo predico mejor, que no, que yo hago esto. Es un tema, eso los pastores en la iglesia tienen que tener la capacidad de poder aperturar ciertos sitios donde pueda poner a las personas, ¿no? Y sepa dónde va a funcionar, ¿no? Alguien que, por ejemplo, quiere cantar, ¿no? Muchos quieren cantar, ¿no? Pero no tiene, pues, de forma natural el tema del canto, ¿no? Entonces, un poquito complicado, ¿no? Hasta que llegue alguien que lo haga, bueno, mientras lo puede hacer el que lo hace más o menos, ¿no? Pero hay personas que llegan y tienen ya de forma natural y si lo trabajan, pues, son como un talento, un don que Dios les ha dado para cantar o para un instrumento, ¿no? Y así, bueno, ya son dones que también vamos a tratarlo en algún momento. Estoy presentando el tema general. Entonces, el servicio. Todos en la iglesia deben estar sirviendo. Todos, en algún aspecto. Y ahí es donde empieza a crecer la iglesia, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ya Pastor, conocemos... o sea, la quinta C lo definimos como servicio. Sí, pero nosotros le conocemos como colaboración, porque para que encaje con la C, pues. Yo no lo he hecho, eso ya vino así ya cuando yo llegué a la iglesia. Pero es servicio, o sea, viendo desde la Biblia, es servicio, ¿no? Pues en la Biblia no dice colaboración, ¿no? Sino para encajar adoración. Son sinónimos, son sinónimos. Sí. Entonces, por esa razón existe la EP Christopher, ¿no? Y tenemos que trabajar eso. Ahora, usted, pastor, me va a decir, ¿y eso quién se lo inventó? No, que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, en algunas iglesias van a haber 5 propósitos, en otra iglesia va a haber 4, pero a veces en una de ellas está incluida 2, ¿no? Así, ¿no? Adoración, creo que servicio y capacitación, lo juntan, pero siempre está por ahí. La pregunta es, ¿cuál hacemos más? Mi pregunta para ustedes. ¿Cuál de esos 5 propósitos debemos esforzarnos más? ¿Y cuál menos? Todos por igual. Todas. ¿Ya? Porque el ¿Por qué? culto es importante para el Señor. ¿Ya? ¿Por También qué? es el ejemplo. ¿Ya? En los resultados, ¿por qué deberíamos hacer todos igual? A ver, los hermanos que no están participando, sería bueno que puedan participar, ¿no? Porque son cosas que también, si están como líderes, deben dar su opinión, conversar un poquito para poder ver qué opinan, ¿no? Y poder interactuar también, ¿no? ¿Por qué razón debe hacer más balance? O sea,
¿Por qué debe hacerse todas por igual? Eso es lo que ahorita han dicho, ¿no? ¿Y por qué razón debería hacerse todas por igual? ¿Tiene alguna razón? ¿Por qué? Para cumplir la gran comisión, pastor. Ya. No, pero la comisión es uno de los propósitos. Comisión, que es ¿no? Evangelización, misión, ¿no? Ya está ahí dentro de la comisión eso. Porque todo tiene que ir relacionado, pastor. Ya todo tiene que ir Los 5 relacionado. propósitos que usted ha mencionado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir a la par los 5 propósitos? Hay una razón. No sé si ustedes lo han analizado en la iglesia o no lo han visto. Pastor, Sí, Porque son- pastor, el tema está en que estos 5 Cs, digamos, como servicio y como colaborador tenemos que, digamos, enseñar y aprender, como dijo usted, ¿no? Cómo servir a, digamos, a nuestra iglesia, a los ministerios, como líderes. Digamos, como el culto, también el tema es que tenemos que tener una orden, disciplina, la puntualidad, ¿no? Y todo eso hace que nosotros vivamos disciplinadamente en la palabra de Dios, tanto cómo nos comportamos también, iglesia, qué comunión estamos dando a nuestros hermanos, cómo nos comportamos, cómo estamos mirando, cómo estamos estableciendo, digamos, como cristianos nosotros. Y la otra parte, pastor, en todo esto es la capacitación, ¿no? Si no capacitamos a los hermanos, ¿cómo hacemos entender la doctrina de Dios? Yo creo que esto forma algo de que nosotros como clientes, como hijo de Dios, tenemos que plantearlo, ¿no? En nuestra vida espiritual, ¿no? Cómo crecer con esta enseñanza, ¿no? Con estas palabras que estos 5 C que se está hablando para el propósito de la vida de la iglesia, ¿no, los hermanos? sí. Muy bien. están, Hermano José, cada una de ellas vamos. están relacionadas y cada una depende de la otra. Ya, Si, bien. si Cada no, uno- si- cada Una uno tiene relación, ¿cómo das adoración si no tienes un conocimiento previo, si no hay una enseñanza? una ¿Cómo, capacitación. ajá, cómo sirves si es que no tienes conocimiento? Bien, ¿Cómo sirves si no has sido enseñado? Todo tiene una relación, claro, correlación. claro. Claro. Todo es parte de nuestra mayordomía. Sí, todos guardan relación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a quién vamos a capacitar si no entran hermanos nuevos? ¿Quién? Claro. Entonces, todo tiene una relación. Pero el propósito, hermanos, este es un análisis interesante. Les recomiendo que lean Iglesia con propósito de Rick Warren. Es un excelente libro para leerlo. Yo lo recomiendo, ¿no? Iglesia ¿De con quién? propósito de Rick Warren. Rick Warren. Iglesia con propósito. Yo lo voy a poner en el sílabus, ahí para que lo tengan. Pero lean Iglesia con propósito. Es fascinante. Él muestra los propósitos de la iglesia y coinciden con los nuestros. Pero la descripción de él es de la iglesia de Saddleback, él es fundador de esa iglesia, y cómo aplicó los propósitos, cómo lo estudió con la iglesia y cómo convenció a la iglesia para seguir eso. El análisis que se hace de esta situación, de los 5 propósitos, ¿por qué deben ser 5 propósitos? Porque imagínese el cuerpo de una persona que le crezca más la cabeza y su brazo derecho cortito y una pierna más larga que la otra. No se puede desarrollar de forma normal. Muchas veces la iglesia tiene características para irse a evangelizar. Evangelizan, hay que evangelizar, sí hay que hacerlo, pero se desborda en evangelismo y no tiene capacitación. O de repente todo es adoración, ¿no? Pasa en iglesias donde la adoración a veces pasa más de 1 hora, el tiempo de adoración. Y la palabra le dan un poquito, ¿no? Más esa adoración, es que el espíritu, entonces quieren cantar más, ¿no? Y la palabra 2, 3 cosas. ¿Por qué? Porque no están bien capacitados. En algunas iglesias hay mucho servicio, todos sirven, pero sirven por propósitos personales. Sirven porque de repente piensan que así el Señor los va a amar más. Y eso no es así. Necesitan ser capacitados para servir, pues si no nos equivocamos. Todo tiene que Entonces, ser equilibrado, entonces, pastor.
Eso es, esa es la palabra. La iglesia tiene que desarrollar estos 5 propósitos de forma equilibrada. Así como crece todo, ¿no? Entonces, tenemos que organizar la iglesia de tal forma para que pueda tener buenos resultados. Ese es el Pastor, punto. Sí, ¿de Rick Warren? sí. Iglesia con propósito. No, pero así nomás o algún titular, algo? Ah, el título del libro se llama Iglesia con propósito. Allá. ¿Del autor? Autor Rick Warren. Sí, Rick Warren. Ahí. sí, hay videos, ¿ah? Hay videos en YouTube donde él está enseñando cada propósito. También hay audiolibro de Rick Warren, ¿no? Y el tema del libro también, ¿no? Muy bien, hasta ahí se está comprendiendo el tema de la iglesia. Ya hemos podido ver algunos elementos, estoy evaluando también, que tenemos que ordenarnos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que estemos en una iglesia y no sepamos cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Qué es lo que no debemos hacer en la iglesia? Entonces, todos esos elementos vamos a ver. Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? Si no, damos un receso y empezamos la segunda parte dentro de ¿cuántos minutos? 15, ¿no? Preguntas sobre el tema de la Pastor. iglesia, de lo que hemos hablado, ¿ah? Sí, pastor. Sí. O sea, estos 5 principios de la iglesia, ¿no? Tiene que ser, propósito, perdón, tiene que ser aplicado exclusivamente a los nuevos creyentes, ¿no, pastor? No, toda la iglesia. Toda o sea, la ahorita, iglesia. yo te digo una cosa, por ejemplo, en mi iglesia, en Casa del Señor, ¿qué pasó? Que la iglesia estaba funcionando desde que yo llegué. Yo llegué a la iglesia hace 18 años, 19 años. Casi empezando la iglesia, la obra, ahí fue una de las primeras, la pesca que hizo ahí, yo caí por ahí, ¿ya? Hace 19 años. Entonces, hace 19 años, pues la iglesia hacía oración, ¿no? Oración. Hacía los días viernes, estudio bíblico, culto. Ya ustedes saben, ¿no? Reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, todas las cosas que uno hace, ¿no? La pregunta es, cuando un día yo ya un poco estudiando, me preguntaron también así como ustedes, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de su iglesia? Entonces, me vino a la mente, yo no respondo rápido, ¿no? Porque hay que pensar, pues, ¿no? Para no patinar, ¿no? Yo dije, en la mente, la iglesia sirve para orar. La iglesia no existe para orar, hermanos. Hay que orar, sí, no me entiendan mal. Hay que orar en todo tiempo, usted ya sabe, pero la iglesia no existe para orar. O sea, no es que la iglesia abre sus funciones, hay que orar. Porque hay personas que dicen, no, que la iglesia debe orar. No, eso es la vida de oración del creyente. En la iglesia hay que hacer cultos de oración, por supuesto que sí, hay que orar. ¿Qué pasa con la oración? La oración es transversal. Digamos, los 5 propósitos están así. ¿Qué hace la oración? Transversal. Todos los propósitos tenemos que orar para el culto, tenemos que, etcétera, para todo. Entonces, eso no es discusión. Pero la iglesia no existe para orar. O sea, la razón de la existencia no es porque usted puede orar en cualquier sitio. La iglesia existe para 5 propósitos. Y esos 5 propósitos, por eso les digo, por favor, lean Rick Warren. Ahí usted se va a dar cuenta la importancia de considerar esos 5 propósitos, ¿no? Entonces, y no dejarlos de hacer. Porque, mire, hay iglesias donde hay pastores que por don, y hay hermanos en la iglesia que tienen el don del evangelismo. Entonces, la iglesia se enfoca en el evangelismo. La iglesia es una iglesia evangelística. Todos, pasa alguien y ¡pum!, no paran de evangelizarlo, ¿no? Y se enfocan ahí. Pero cuando empieza a crecer, empiezan a tener problemas. Entonces, entra y es como si entraran a un saco roto, ¿no? ¿Saben esa analogía del saco roto, no? Uno echa en saco roto, has echado, has trabajado todo, pero no sabes por dónde se ha caído, ¿no? Y es que hay un hueco al fondo del saco que se para perdiendo. Entonces la iglesia hace obra, pero la gente entra y sale, ¿no?
Entonces, ¿qué ha pasado? Que si bien es cierto se evangeliza, pero no se le disipula, no se le consolida, ¿no? No se le pone en el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas iglesias, no, ya ustedes tienen que, y no se les enseña a servir en la iglesia. Todos no tienen el don de evangelista. Todos tenemos que evangelizar, pero algunos son los que tienen el don de evangelista, ¿no? A otras iglesias, todos son músicos, todo es música, ¿no? Entonces, hay que tener un balance de las cosas, ¿no? Lean el libro de Rick Warren y seguramente vamos a estar comentando algunas cosas de esos propósitos acá. Voy a tratar de presentar un resumen de los 5 propósitos, elementos importantes de eso para poder ver, pero tiene que leerlo para poder conversar, ¿no? Si no lo lee, yo no podríamos conversar, tendríamos que leer un libro que lo puede leer en un mes o 2 o 3 semanas, dependiendo cómo lo lea. Pero bueno, los propósitos siempre tienen que tener un balance y la iglesia debe planificar. Ese es el otro punto, ¿no? No es que se hace, ¿no? Como les dije, yo llegué a una iglesia y hacían varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se capacitaba para poder formar parte, pero por ejemplo, la iglesia Casa del Señor, hasta no sé qué año, estaba el misionero, un misionero coreano. Entonces, él terminó su misión y se fue, ¿no? Porque acaba, así tiene que ser, o sea, hasta cierto momento, y de ahí los dejo ya, ustedes ya han aprendido, ya han madurado, ahora ustedes tienen que sostenerse solos. Entonces, ¿qué pasó con algunos hermanos? Están acostumbrados a que le den todo, ¿no? Para ir acá les dan, para ir allá les dan. Y cuando no había, empezaban a quejarse, ¿no? Que la iglesia debe dar. ¿La iglesia quiénes somos? Nosotros. Nosotros mismos. No, pero antes siempre la iglesia daba, sí. Muy bien, antes había un ingreso de parte de la misión, que es otra iglesia en Corea, que enviaba para ayudar para materiales, para estas cosas. Ahora no, ahora nosotros tenemos que empezar a diezmar y ofrendar. Antes daban limosna, pues. Así cuando empezamos en la fe, empezamos pues bueno, dando pues poquito, ¿no? Pero después aprendemos por la capacitación, por la enseñanza, que nosotros tenemos que ser mayordomos de la iglesia. Tanto en el servicio, pero también dando de lo que ganamos para poder sostener la iglesia. Tenemos esos sostenedores, proveedores, ¿no? Entonces, ese cambio hay que enseñar, pues, ¿no? Se habían acostumbrado a lo anterior. Y eso es lo que pasa con algunas iglesias grandes, que tienen mucho apoyo, entonces siempre reciben de otro lado y nunca crecen, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya pasado los años, pues, Casa del Señor es una iglesia que ya saben sus responsabilidades, no hay que estar buscando quién nos dé para hacer las cosas, ¿no? Entonces, son procesos de maduración, ¿no? Entonces, eso también hay que capacitar, ¿no? En mayordomía en la iglesia, ¿no? En el tema del diezmo, en el tema de la ofrenda, el tema del servicio. Ya ustedes saben, todos los temas que también vamos a conversar acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pastor, pero algunos detallan, dice, sin oración no existe la iglesia. Ya, pero ¿tú qué opinas de eso? No, pero ahorita analizando todo esto, ¿no? Me parece que para que una iglesia se consolide hay que practicar las 5 Cs, ¿no, pastor? Claro. O sea, por eso digo, el punto se oye un poco fuerte o feo, no sé, medio antiespiritual cuando uno dice la iglesia no existe para orar. O sea, la iglesia no es un sitio que se abre para orar. Si bien es cierto hay que orar, se convoca eso, pero, o sea, hermano, yo hago una pregunta. O sea, ¿orando se logra todas las cosas? No, pastor. Orando y actuando. Actuando. Ajá. Hay un dicho bastante criollo, ¿no? Coloquial, que se dice con la, ¿cómo es este? Dios rogando y con el mazo. Mazo dando. El mazo dando. Muy bien, gracias hermana, se me fue. La idea es que vas orando y vas haciendo, ¿no? O sea, eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Hermanos, Jesús, ¿qué hacía? Él se levantaba antes, en la madrugada, lo encontraba, ¿dónde está? No está, orando. Al final del día, orando. Él no estaba, bueno, durante el día, pues oraba para hacer la multiplicación. ¿Usted por qué cree que él tenía poder para multiplicar, no? ¿Por qué usted cree que él agarró, salió, y el texto dice,
Él fue a buscar a los discípulos, fue a llamarlos. Pero ¿qué hizo antes de llamarlos? Estuvo orando toda la noche y en la mañana salió. Mientras que estás haciendo, ya no es hora de orar, ya es hora de actuar, empezar a caminar y predicar. Él iba predicando, sanando, y ahí fue que fue a llamar a los 12 y no se equivocó con ninguno, pero había el tema de la oración, ¿no? Él enseñó a orar, el Padre Nuestro, conocemos. O sea, la oración es transversal para todo. El cristiano que no ora, el cristiano que no tiene una vida de oración, hermanos, hay que considerarlo porque creo que no somos cristianos, ¿no? Ahora, obviamente hay algunos que tienen mucha más intimidad, más tiempo, pero el cristiano se caracteriza porque habla con Dios, pues. O sea, la oración es, hablas con Dios. Señor, ¿y qué hago hoy día? Señor, ¿y cómo soluciono esto? ¿Y cómo hago esto? Señor, voy a hacer el culto de adoración, bendíceme. Es oración. Señor, voy a enseñar a tal persona. Señor, voy a evangelizar. Es oración. Pero propósito en sí, ¿por qué existe la iglesia? Son esos 5 propósitos, ¿no? Y tenemos que orar por todos esos motivos, ¿no? La esencia de nuestras vidas es hablar con el jefe. Pues. Usted trabaja en una empresa, tiene un jefe, un gerente, ¿sí o no? Usted tiene que ir y decir, ¿y hoy día qué hacemos? ¿No? Usted tiene que decir, bueno, tú tienes que hacer esto, el otro, ¿no? Eso es. Sí. Pero en Marcos 11, capítulo 17, ahí dice Jesús, ¿no? Escrito está, mi casa se ha llamado casa de oración para todas las naciones. Ya, sí, casa de oración. Pero ¿a qué se refiere con casa de oración? Mateo 11. Y dice, mas vosotros los habéis hecho, bueno, pero ¿cómo a qué se refiere, pastor? Mateo. Pues, o sea, yo creo que la oración existe, digamos, en nuestra iglesia, el día martes, en comunión hacemos oración, ¿no? Y no oración incluye, digamos, la comunión de los hermanos, incluyendo así es. la oración y que el Señor, digamos, escucha la voz de nosotros, ¿cierto? La oración de nosotros, y pueda fomentar nuestras familias, y muchos casos más que los hermanos pueden estar pidiendo, ¿no? Pero tú has dicho justamente ahorita el propósito. ¿Por qué oran juntos? ¿Por qué oran juntos? La ¿Por qué no comunión. oran cada uno en su casa? Para tener comunión. Claro, para tener comunión. Es un tema que para eso... Para evangelizar, ¿tú oras o te mandas así nomás? Oramos, yo ¿no? creo que en todo momento tengo que orar. Para salir a evangelizar, tengo que orar. Para salir de mi casa, tengo que orar. Para levantarme, tengo que orar. Para comer, tengo que orar. O sea, yo creo que nos enseña en continuo momento tenemos que orar, digamos, ¿no? Sí, claro. Y eso que lo hace. Pastor, lo que yo quisiera añadir ahí, lo que pasa es que cuando hablamos de procesos, hablamos del trabajo en conjunto de la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, la oración, al igual que la lectura de la palabra, ya es algo, para el cristiano ya es algo, debería ser como algo natural en el cristiano. La oración, como la lectura de la Biblia, es algo natural, ¿no? No es algo que te digan que lo hagas, ¿no? Como cristianos ya sabemos que lo tenemos que hacer, no es algo natural. Es como cuando a veces los cristianos ahora, ¿no? Hay dos pares, ¿no? Unos que están en contra del diezmo y otros que están a favor del diezmo. Dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, pero hay una enseñanza que cuando Jesús le habla con los fariseos, le habla, no, tú diezmas, ¿no? Le dice, tú diezmas, ¿no? Le dice a los fariseos que ellos diezman, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo porque el pueblo, pues, estaba de manera natural diezmaba, ¿no? Porque era algo natural. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se menciona mucho el diezmo. Es igual que la oración y la lectura de la palabra, ¿no? Es algo natural, es como cuando te levantas y te bañas, no te los dientes, es algo que lo haces por inercia, ¿no? Igual también es la oración. Sí, en ese sentido, por favor, no me entiendan mal, por eso yo digo, no me entiendan mal, que yo estoy, que en el seminario el pastor me está enseñando que la iglesia no hay que orar, no, hay que orar. Ahora, el punto que justo presentó César es interesante lo que él presenta, ¿no? Él toma un texto donde dice, Jesús se encuentra, ¿no? Cuando se molesta, ¿no? Está molesto Jesús, ¿no? Porque ha encontrado que están haciendo negocio en el templo. Y ahí es la clave. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Todavía no había Espíritu Santo, no había venido el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba?
ustedes conocen la obra del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía existe el templo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué significaba el templo para el judío? Donde ellos iban a adorar. Ya, adorar. ¿Pero por qué? Porque La presencia de Dios. ahí estaba la presencia de Dios. De Dios. Por eso que el judío cuando sale, él sale de Jerusalén, busca su ventana, acuérdate de Daniel, abría su ventana y se ponía a orar en dirección a Jerusalén, al templo. Pregunta, ¿por qué? Porque ahí habitaba el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Jesús está viendo. Eso ustedes, por favor, este dato les doy como para que tengan en consideración contextos. Todavía el Espíritu Santo no ha venido sobre los creyentes. Pedro a veces hablaba revelación del Padre, el Espíritu Santo. Pero al rato, Satanás, o sea, el Espíritu Santo venía, no se quedaba con Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el centro de adoración era ahí. Ese era el concepto que tenía. Entonces él dice, casa de oración. Mira, y casa de oración tiene que ver con intimidad con el Señor, de ir a hablar con el Señor, a la presencia del Señor. Viene el Pentecostés y empieza, el Señor dice, edificaré mi iglesia, ahora vamos a ver. Y empieza y le dice, ustedes esperen, y esperan los 120 en el aposento alto, ¿correcto? Y viene sobre ellos, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y ya se queda con el creyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta ahí, César? El Espíritu Santo dentro del creyente. Ahora ya no hay templo. Ahora el Espíritu Santo no habita en el templo. Ahora habita en nosotros. Cada creyente. Claro, es que en realidad, pastor. Y Pablo dice, ustedes son, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Entonces ahora el Espíritu Santo está dentro. Entonces mi relación con el Señor es interna. Y oro con Dios. Claro. Y ahí habita el Pastor, no, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es iglesia, o sea, como dice el Señor, mi casa es una casa, y una cosa es mí, o sea, mi espíritu, mi templo. Por ejemplo, yo cuando salgo, digo, cuando manejo, antes de arrancar, digo, Señor, acompáñame, ¿cierto? En la pista, porque puedo hacer muchas cosas, pues el enemigo puede estar ahí, ¿no? Entonces, acompáñame, y es como dices tú, ¿no? Ya pidiendo personalmente la oración con Cristo, ¿no? O sea, el punto de la oración, hermanos, y seguramente en algún momento, si Dios permite, podamos tener un estudio de cerca de la oración. Y hay cosas que a veces nosotros creemos que, por ejemplo, en el caso de la iglesia, ¿no? La iglesia, o sea, existe ¿para qué? Entonces, ahí definimos según lo que dice la Biblia. Después vamos a demostrar bíblicamente que eso es así. Ahorita simplemente estoy diciéndolo. Pero existe por esos motivos y según la iglesia que está en Hechos, dice que ellos oraban. Claro. ¿No? Ahora, como dice Carlos, es parte de la esencia del que cree en Dios, orar. Pero César, también y alumnos todos, tienen que distinguir que también los musulmanes oran y oran más que nosotros. Sí. Yo te hago una pregunta, ¿eso vale? O sea, ¿tú puedes comparar esa oración que ellos hacen con la oración que Jesús enseñó? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que tenemos que ir empezando a perfilarnos, ¿no? A entenderlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista bíblico. Por eso que nosotros tenemos que siempre recordar la suficiencia de las Escrituras, ¿no? Porque a veces nosotros, a través del tiempo, empezamos a entender ciertas doctrinas, pero la doctrina ha tomado un perfil y se va, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? La iglesia existe para orar. No, la iglesia no existe para orar. La iglesia existe por 5 propósitos. Esos 5 hay que hacerlos. La oración, la pregunta es, ¿la oración qué lugar toma? La oración toma todo. Todo. En todo tiempo. Son 5 propósitos, la oración, los 5 propósitos los atraviesa. No podemos hacer sin nada, sin oración, ¿no? Entonces, ya también vamos a tratar un poquito más acerca de eso. Muy bien, listo. Entonces, vamos a tomar un receso porque ya van a ser, mira,